Buenas tardes, bendiciones. Bienvenidos un domingo más, un día más que el Señor nos permite respirar, un día más que el Señor nos permite estar con vida y nos da la oportunidad de congregarnos, de venir a compartir de sus buenas nuevas como hermanos, y a los que se están conectando por alguna red les damos también la bienvenida. Les invitamos a que puedan compartir el mensaje de hoy, que puedan llamar ahorita a su familia y se puedan sentar frente a cualquier aparato que tengan y que puedan disponer también sus corazones para adorar al Señor a través de la música, a través de prestar atención y abrazar su palabra. Vamos a orar y posteriormente vamos a alabar al Señor a través de la música, a proclamar verdad a través de las melodías, y posterior vamos a recibir de la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por un día más, gracias porque eres santo, bueno, fiel, eres nuestro amado Padre, eres nuestro Salvador, Redentor, nuestro consuelo, nuestra guía, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos dar fe de que eres real y que sostienes nuestras vidas, que tú eres el que nos sustentas, que hoy no podríamos estar aquí, Señor, si no hubiese sido por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque cada día nos renuevas, cada día nos santificas y cada día sigues trabajando en nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón porque en nuestra carne te fallamos, Señor, pero convencidos de que tú perfeccionas tu obra en nosotros, Señor, hemos venido acá a congregarnos como hijos tuyos, Señor, para recibir de ti y también para adorarte, para que juntos podamos proclamar lo bueno que eres, lo grande que eres, lo misericordioso que eres, lo fiel que eres, Señor. Gracias porque eres suficiente para cada uno de nosotros, porque entendemos que no hay mejor lugar en el cual podamos estar que es en tu presencia, que es junto a ti. Te pedimos que en esta tarde, Señor, nos ayudes a tener la mirada puesta en ti, Señor, tener el corazón en el lugar correcto, que podamos a través de las canciones meditar en ti, meditar en lo que has hecho y lo que sigues haciendo, y en la hermosa promesa que tenemos de estar un día cantando con muchos de tus santos frente a ti, Señor. Ayúdanos a que hoy tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y que podamos abrazarla y saborearla, como David decía, y que podamos meditar en ella día y noche, Señor, y que podamos como hermanos compartir y amarnos cada día más como tú nos llamas, Señor, y que a partir de lo que hoy recibamos podamos ser y seguir siendo luz en esta comunidad que tú nos has traído, Señor. Te damos desde ya la gloria y honra, porque tú eres digno, Señor, y eres lo que más anhelamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el Salmo 73, David empieza a hacer como un análisis o a meditar en que muchas ocasiones nosotros empezamos a ver lo que el mundo tiene y puede que fallemos en decir, porque ellos que no buscan al Señor o no lo tienen eso y tienen lo otro. Pero llega un momento en el versículo 25 a entender que es que lo que el mundo ofrece no es nada comparado a lo que Cristo da. Y él dice, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Estando contigo nada quiero en la tierra. Todo mi ser se consume, pero Dios es mi herencia eterna, y Él es el que sostiene mi corazón. Los que se alejan de ti morirán, destruidos, porque no te son fieles. Pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Tú, Señor y Dios mío, eres mi refugio, y he de proclamar todo lo que has hecho.
Que hoy nuestra oración sea ese convencimiento de que para nosotros acercarnos a Dios es lo mejor. Y que en todo momento podamos decir, Señor, que nuestros ojos estén fijados en ti, que siempre digamos que Cristo es el centro de nuestra vida y que en cualquier circunstancia podamos decir, Señor, dame a Cristo. Así que les invito a que se pongan sobre sus pies si lo tienen a bien y podamos juntos reconocer ante el Señor que no hay nada mejor que tenerlo a Él. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo esto, y cuando solo esto, y cuando solo esto, dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo.
Entendemos que eres lo suficiente por lo que hiciste en la cruz por nosotros. Es que no podríamos hoy poder ni cantar, ni levantar nuestras manos, Señor, ni reconocerte como nuestro Salvador, si no hubieses muerto y resucitado por nuestra justificación, por nuestra redención, por nuestra salvación. Y es por eso que nuestras bocas entonan, Señor, cantos que proclaman que tú eres hermoso, majestuoso, digno, que tú eres nuestro Señor, que nuestra vida te pertenece. Y que sea constantemente una realidad en nuestras vidas, que te alabemos siempre, Señor, recordando cada atributo tuyo, cada cualidad tuya, y ese amor incondicional que tienes para nosotros, Señor. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Ponemos sus nombres, el nombre de Jesús vive. Ponemos sus nombres, nada se iguala a él. Ponemos su nombre.
Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Marianita nos va a ayudar a recoger las ofrendas. Entonces, mientras Mariana nos ayuda, voy dándoles unos anuncios. Gracias. Bueno, y para invitarles y recordarles que este martes 7 de septiembre vamos a tener noche de oración. Entonces, para que ojalá se programen y puedan estar acá. Es el martes a las 7. También tenemos el estudio hombres los lunes 7:15 aquí en el rancho, y estudio mujeres esta semana no hay. Pero tienen que venir. Pero tienen que ver la noche de oración, entonces igual. Ok, esos serían los anuncios. Si alguien también no ha adquirido una camiseta y le gustaría, todavía hay. Entonces cualquier cosa se pueden comunicar con Lau. Y eso sería. Bienvenidos, chicos. Ok, entonces vamos a hablar por las ofrendas. Padre, te damos gracias, Señor, porque ahorita cuando cantábamos, Señor, tú eres un Dios incomparable. Señor, no hay otro igual que tú, Señor. Tú estás por encima de todo lo creado. Tú eres el dueño de lo más pequeño hasta lo más majestuoso, Señor. Te damos gracias porque eres nuestro Dios y nos has amado, Señor, en gran manera. Señor, y hoy hemos sido salvos por Jesucristo. Si creemos en Él, Señor, tenemos una eternidad segura. Y gracias porque tú reinas, Señor, sobre toda la tierra y reinas sobre esta iglesia, Señor. Señor, y te quiero pedir para que como iglesia nos hagas temerosos de ti, Señor, en la forma en que manejamos las finanzas. Señor, ayúdanos a ser sabios, a tomar decisiones que te agraden, Señor, que tú cuando veas esta iglesia y la forma en que manejan las finanzas, Señor, sonrías, lo veas como olor grato, Señor. Y te quiero pedir para que también nos sigas formando, Señor, como hijos tuyos, Señor, que manejan sus finanzas de forma obedientes, Señor, y te quiero pedir para que si no estamos ofrendando o diezmando, Señor, también incomode nuestros corazones, que nos enseñes por qué es bueno y agradable esto, Señor, a tus ojos. Y te pedimos todo esto y te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Bien, escuchen. Otra vez, sí. Ya. Sí. Sí, ¿verdad? Andrés enseñó la semana pasada que Andrés tiene una capacidad de destruir la estructura de este micrófono impresionante. Se le hizo un curso y le enseñaron cómo hacer para ponerse esto y dejarlo completamente desfigurado. Y no sé a ustedes, lo tendrían que decir, ¿verdad? Pero creo que no se le estaba cayendo esta vez. Pero es que, ¿verdad? Sí, que hay algo que está mal. Y yo tengo las orejillas chiquitillas, ¿verdad? Entonces, pues, ¿entenderán? Ok.
darle que se bien. Los niños pequeñuelos, personas diminutas, para los que tienen más de 30 años, vieron el comercial del comedor de Harris, pueden pasar con Teacher ID a el aula. Les recuerdo que los niños de 3 a 7 años son los que por ahora están invitados a participar del Sunday School. Y de paso, mientras los niños salen, les comunicamos que estén orando porque entre los proyectos que tenemos para este año es empezar, por lo menos empezar un nuevo aula, ¿verdad? Donde vamos a poder atender mejor a los niños de nuestra congregación y también los bebés, ¿verdad? Estamos muy conscientes de que la familia de Casa Vida Nosara está creciendo y queremos poder atender a las madres que van a tener chiquillos y ya tienen chiquillos, ¿verdad? En un lugar, en un espacio donde ellos puedan estar cómodas, donde puedan estar escuchando la enseñanza y aprendiendo a sus chiquitines, ya pañales y demás, de una manera cómoda y segura. Entonces estoy orando por eso, porque la idea, ¿verdad? Era empezar por lo menos en el 2021. No tenemos todos los fondos todavía, pero gracias a las ofrendas y algunos otros donantes hemos estado ahorrando y creemos que estamos cerca de poder por lo menos empezar con la primera etapa de esta construcción. Para los chicos que se quedan aquí hay unos cuadernos, unos paquetes donde ellos pueden tomar notas, si no me equivoco, sobre las enseñanzas, ¿verdad? Y que tienen unas galletillas y unas cosillas de esas buenísimas. Entonces, los no tan chiquitillos como Tao, y que se me hizo Mariana y Valesca, van a estar en la clase, ¿ok? Bien. Los demás nos quedamos aquí, creo que no se me está enviando ningún anuncio. Y vamos a estar cerrando hoy el capítulo 2 de la carta de Santiago a las 12 tribus en la dispersión. Entonces pueden abrir sus Biblias en Santiago. Y yo les voy a leer a partir del versículo 14. Esos ventiladores están en el máximo, para bajarlos al 2, por lo menos. Sí, por lo menos el central, es que todo se me está como volando aquí. Gracias. Bien, entonces, ustedes me siguen. Versículo 14, capítulo 2, Santiago dice así: hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar o decir, en otras versiones, que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril o está muerta? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras
actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bien, una vez más es importante recordar el contexto para poder estudiar este pasaje de hoy, que es uno de los pasajes, si no el más debatido de la carta de Santiago en la historia de la iglesia. Entonces es importante que refresquemos la manera en que Santiago llega a este punto para nosotros poder entender a la luz de las escrituras y en relación a la historia de la iglesia, la manera en que el Señor nos habla por medio de este pasaje. Santiago, en la introducción de su carta, empezaba haciendo afirmaciones poderosas cuando escribía que yo soy Santiago, siervo, ¿verdad? Es esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, y le escribe al pueblo de Dios que él asume que tiene la misma posición ante Dios. Y veamos cómo Santiago, y esto es muy importante tener en cuenta hoy, la manera en que él escribe, y al público a quien le escribe, declara a Cristo no solo como Dios, sino como Señor y Salvador, o Salvador y Señor, para decirlo en orden, en solo la introducción, y asume, o más bien da por un hecho, que las personas que están escuchando la lectura de esta carta creen lo mismo. Recuerden que en el capítulo 2 y por otras claves que encontramos en la carta de Santiago, sabemos que el público principal de Santiago eran judíos, ¿verdad? Sabemos que se reunían en sinagogas, según el versículo 13 o 12, si no me equivoco, y según el lenguaje original. Sabemos que es de las cartas, si no la primera carta que fue escrita en el Nuevo Testamento, aproximadamente en el año 44, y es a esas iglesias que estaban en la dispersión, ¿verdad? Ese pueblo de Dios que Santiago relaciona con las 12 tribus, haciendo entender que este era el pueblo de Dios redefinido ahora por Cristo Jesús como la piedra angular y establecido como lo que hoy conocemos como la iglesia, el cuerpo de Cristo. En su mayoría, en ese momento, huyendo de Jerusalén, reuniéndose a las afueras de Jerusalén y probablemente con un contexto o un conocimiento de la ley de Dios y de los escritos judíos, y por esa razón la manera en que él escribe de esta forma es muy importante de considerar cuando uno está leyendo la carta de Santiago. Santiago reconoce a lo largo del capítulo 1 y el principio del capítulo 2, pero principalmente en el capítulo 1, los tiempos difíciles en los que se encuentra el pueblo de Dios cuando está huyendo de la persecución que iniciaba en Jerusalén, y nos llama a considerar con sumo gozo los tiempos de prueba, reconociendo que estos tiempos de prueba es la obra del Señor para el crecimiento de nuestra fe. Esto es importante para el texto de hoy. Hay una idea o hay un claro entendimiento en la mente de Santiago y de estos oyentes que la fe no es algo estático, sino es algo que va siendo perfeccionado, fueron las palabras que él usó, por Dios a través de la prueba. Vamos madurando y esa fe se va fortaleciendo. Dice que vivamos estos tiempos difíciles confiando y teniendo seguridad o fe absoluta en que Dios está ahí para caminarlo con nosotros, que en Dios encontramos
la fuente de sabiduría necesaria para vivir la vida cristiana, para ir creciendo y fortaleciendo esa fe y caminar en el centro de la voluntad de Dios, confiando en que de Él solo podemos recibir cosas buenas. Él define quién Dios es y nos llama por la fe a creer sin dudar de que de ese Dios solo vamos a tener cosas buenas ante sus ojos, obviamente. Así que caminamos tiempos difíciles por medio de una fe que se esfuerza por no dudar y que actúa y persevera al pararse enfrente de un espejo que él describe como la palabra de Dios y creyendo en que ese espejo revela cosas sobre las cuales yo tengo que actuar. Correcto. Recuerden la enseñanza de que tonto es aquel, parafraseando, que se para enfrente del espejo, que es la palabra de Dios, da media vuelta y se le olvida lo que él vio, ¿verdad? Y no actúa, creyendo que lo que él está viendo es un reflejo de su ser y que tiene que hacer algo al respecto. Sean hacedores y no solamente oidores. Todo viene. Santiago llega a este punto del capítulo 2 tejiendo el argumento que él presenta en esta sección. Sean hacedores y no solamente oidores. Constantemente hemos estado viendo cómo en la fe hay una relación entre lo que creemos y la manera en que actuamos o respondemos hacia lo que nosotros creemos. Decía que debíamos de estar listos para escuchar la palabra de Dios, para recibir la palabra de Dios, pero que también debíamos estar fuertes, preparados para practicar la palabra de Dios y para compartir la palabra de Dios. Y así cierro el capítulo 1. Andrés, la semana pasada, entra en el capítulo 2 y establece que en el resto de la carta Santiago va a entrar en una serie de enseñanzas donde ese espejo se va a poner enfrente de nosotros y nos va a revelar quiénes somos ante diferentes situaciones de la vida cristiana, cómo nosotros estamos caminando nuestra vida cristiana. Decía el versículo que para mí el principal de la sección que Andrés enseñó: no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Y después señalaba 3 puntos: juzgar con el espíritu imparcial, juzgar de acuerdo a la ley de Dios y juzgar con un corazón misericordioso, que todo apunta a quien es Cristo, ¿verdad? Y a lo que encontramos en Él, un juicio imparcial guiado por el Espíritu de Dios. Obviamente Cristo es Dios, ¿verdad? Alguien que vive acorde a la ley de Dios, ese es Cristo y su ejemplo para nosotros, y alguien que demuestra su corazón misericordioso. Y lo que Santiago quiere y lo que Andrés nos ofreció la semana pasada por medio de su prédica es que revisemos nuestra vida a ver si en ese que nosotros tenemos fe, que nos da ejemplo, encontramos la manera en que debemos actuar y estamos actuando de esa forma, ¿verdad? Si no, no tiene ningún sentido, chicos. Es decir, venir a la iglesia y escuchar todo un montón de cosas buenas que hacía Cristo y después dar media vuelta y olvidar lo que Él hizo, eso es ser un tonto. Del capítulo 1. La intención de Santiago es mostrarnos por la rectitud de Cristo lo que Él quiere cambiar en nuestro corazón, lo que Cristo quiere cambiar en nuestro corazón, y que nosotros actuemos por medio de la fe y el poder del Espíritu en nosotros en esa dirección. Cómo vivir correctamente la vida cristiana. Gálatas en el capítulo 2 habla un poco de esta vida cristiana para tratar de entender de qué estamos hablando. En el versículo 20 dice que he sido crucificado con Cristo, escribe Pablo en Gálatas 2, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Yo he sido crucificado con Cristo, dice Pablo, y ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Pablo, que entiende claramente quién es su Salvador, ¿verdad? Aquel que se entregó, que lo amó, que dio su vida por él, que fue crucificado por el perdón de sus pecados. Ese es su Salvador, el que por medio de eso transforma su corazón, envía su espíritu a vivir en él, ahora en Pablo, y como un resultado de él teniendo la fe en esa verdad, es que vive. Ya él no vive, Pablo no vive aparte de quién es Cristo, como parece que vivimos a veces nuestra vida cristiana, donde tenemos un Cristo que es perfecto, que es santo, que nos impresiona de su ministerio aquí en la tierra y cómo él caminó, o una serie de hombres de Dios que la Biblia nos muestra, y escuchamos y recibimos esa palabra y nos emociona, damos media vuelta y se nos olvida y no actuamos sobre ella. Yo creo que todos nos podemos identificar con ese tipo de actitud. Pues Pablo no. Pablo dice, yo tengo tal fe en él, que es la fe bíblica que el Espíritu nos revela a través de las palabras de Pablo, que se atreve increíblemente a decir que ya ni siquiera es él el que vive, porque él cree de tal manera en Cristo y de esa manera definiendo la fe bíblica, que ahora actúa como si él fuera Cristo. Es Cristo el que vive en mí. Él tiene claro quién es su Salvador y él tiene claro quién es su Señor. Ahora, parece que en las iglesias a las que Santiago escribió existía un problema que yo considero que existe también en la iglesia de hoy, y es un pobre entendimiento o un mal entendimiento o un nulo entendimiento de lo que es la fe bíblica, de lo que es la fe que describe la palabra de Dios. Varias preguntas traje. ¿Es la fe bíblica simplemente confesar que creemos en la Biblia y que creemos en Dios? ¿Esa es la fe? Decir, sí, yo creo que esta es la palabra de Dios. Sí, yo creo en Dios. Yo tengo fe. ¿Puede ser la fe bíblica simplemente un sentimiento? Algo que pasa dentro de nosotros, algo intelectual que hay aquí, o algo que de repente nos mueve el corazón y sentimos unas palomitas, o necesariamente tiene que llevar a obras, tiene que llevar a la acción. Es necesario simplemente creer sin que haya obras, o es necesario creer y que hayan obras para que sea verdaderamente esa fe que describe la Biblia? ¿Cuál es la fe que salva? ¿Cuál es la fe que salva? Y con esto no quiero sembrar inseguridad en nadie, no es mi intención, pero creo que todos deberían de revisarse, a ver si la definición de lo que usted cree que es fe es la de la Biblia, y si sí es, gracias al Señor, que dicha que usted lo tiene claro y que la enseñanza le ayude a aclararlo mejor para que usted pueda guiar a otras personas a esa fe. Porque definitivamente, vuelvo a decir, creo que dentro de la iglesia encontramos un pobre, malo o nulo entendimiento de lo que es la fe según la palabra de Dios. Este pasaje, y esto va a darle la característica, digamos, particular a la enseñanza de hoy, ha sido, como les decía al principio, fuertemente debatido a través de la historia. Principalmente después de que Martín Lutero, por el versículo 28 de este pasaje, llegó, perdón, no 28, de este 24 de este pasaje, llegó casi que a decir, si no a decir,
que él no creía que el libro de Santiago fuera inspirado por Dios, ¿verdad? Y a raíz de eso, hay algunas personas que le han creado como una mala fama a la carta de Santiago y a sus escritos, que como dije al principio de la introducción, es una carta deliciosa, pero que dedica tiempo para poder entenderla. Las mujeres están siendo bendecidas porque lo están estudiando en el estudio de mujeres y al mismo tiempo lo están estudiando aquí en la iglesia. Lo están recibiendo doble sesión y creo que están creciendo enormemente en el entendimiento de esta carta. Para las personas que se recuestan a Martín Lutero y a lo que Martín Lutero dijo, con todo el respeto que le tenemos a ese pilar de la historia de la iglesia y la manera en que Dios lo ha usado, yo les diría, ¿por qué en vez de escuchar a Martín Lutero y cuestionar si Santiago se está equivocado, por qué mejor no cuestionamos a Martín Lutero y le creemos a Dios que puso a Santiago en la Biblia, en la palabra inspirada por el Espíritu de Dios? Y desde esa posición entremos a entender qué era lo que Santiago con tanta fuerza en esta sección estaba tratando de enseñar. No contradecir a Pablo definitivamente. Recuerden, esta es la primera carta. Definitivamente la carta de Romanos no estaba escrita en el momento en que Santiago escribe esta carta. Pero más que eso, hay un énfasis en el Espíritu de Dios a través de Santiago, porque nosotros entendamos esta fe, que para mí más bien es delicioso la manera en que Santiago enfatiza en las obras como un componente de la verdadera fe bíblica. Entonces, para ir en orden y desechando cualquier estorbo que tengamos en nuestra mente y construir esta definición lo más sano posible, vamos a empezar con lo primero. Debemos saber que somos justificados solo por gracia, solo por medio de la fe, solo por Cristo. Somos justificados solo por gracia, solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Romanos en el capítulo 3 es claro Pablo en esta enseñanza. Dice a partir del versículo 19: ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quien está sujeto a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Nadie puede cumplir la ley. El propósito de la ley viene a establecer en qué momento pasamos los límites permitidos por Dios, y por esa razón aquellos que estaban bajo la ley tenían que reconocer que en ellos no había nada suficiente para poder declararse justos ante Dios, sino que más bien la ley los descalificaba a todos. Entonces Pablo está diciendo: nadie puede ser justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, a través de la ley todos cobramos conciencia de nuestro pecado. Versículo 21. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. La ley también revelaba y daba testimonio la verdadera manera de declararse justo ante Dios. Versículo 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, justificados solamente por gracia, solo por la fe, solo en Cristo Jesús, ¿verdad? Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo
y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dios es un Dios justo que demandaba una paga por el pecado. Él hubiera sido más bien injusto si no hubiera castigado a los pecadores. Los pecadores todos teníamos que pagar o tienen que pagar por su pecado. Entonces Dios es justo, pero al mismo tiempo es el que justifica por gracia, un concepto que solo Dios originó. No había gracia, ni debería de existir la palabra gracia en el vocabulario humano si no hubiera sido por Dios. Un regalo que no merecíamos, algo que solo existe en la mente de Dios. Él justifica por medio de mandar a su Hijo a morir en la cruz, que es el que paga lo que debía de ser cancelado por nuestra deuda ante Dios. Cristo viene, Dios recibe su paga, para decirlo así, Dios Padre, y justifica, Él es justo y justifica a nosotros por la obra de Cristo Jesús. Y Pablo dice que por la fe en esa obra de Cristo Jesús es que la justicia de Dios cae sobre nosotros. Ustedes han escuchado esta famosa palabra que es imputación, ¿verdad? Es imputada la justicia de Cristo sobre nosotros, y ahora cuando Dios ve quienes somos nosotros, unos pecadores todavía, podemos ser justos ante Él por esa justicia que hay en nosotros. Dios ve en nosotros a Cristo Jesús. Si usted tiene fe en eso que Dios hizo, enviar a su Hijo en la cruz, en la vida perfecta de Cristo, en la muerte en la cruz para la paga de los pecados, en la resurrección de Cristo como la aprobación de Dios de que lo que Cristo hizo está correcto, si usted cree en eso, usted es justificado ante los ojos de Dios. Versículo 27 de Romanos 3 dice: ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Y vean el versículo 28, que aquí es donde Pablo tira esa bomba, digamos, de la que Martín Lutero le costó mucho, si podríamos decirlo, conciliar con los escritos de Santiago. Porque sostenemos, dice, que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Ahora, lo interesante es que Santiago creía exactamente lo mismo que Pablo estaba enseñando aquí. Si ustedes recuerdan este versículo, y de nuevo, en mente a quién le está escribiendo. En el capítulo 1, versículos 16 y 18 decía así: mis queridos hermanos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. La fe, que es un don de Dios que se va perfeccionando en nuestra vida y llega a su perfección completa según todo el Nuevo Testamento y los escritos de Pablo, cuando Cristo venga o nosotros vayamos a Él, ¿es algo bueno o no? ¿De quién proviene esa fe? ¿De quién proviene ese don, ese regalo? Solo puede venir de Dios. Y después dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Lo mismo que Pablo enseña en Romanos capítulo 1, versículo 16, cuando dice que Él no se avergüenza del Evangelio, porque en el Evangelio está el poder de Dios para la salvación. Fuera de todas las personas, solo en el Evangelio, eso que tiene el poder para activar en los elegidos la fe que salva. ¿Correcto? Santiago cree exactamente lo mismo que Pablo. Es Dios en el ejercicio de su voluntad, Él solito, el que nos hace nacer de nuevo. ¿De qué manera? Por medio de la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas, con un propósito. Y eso lo vamos a dejar ahí por ahora. Nacidos de nuevo con un propósito. Un acto soberano de Dios. Esa es la justificación.
Pablo lo escribe así en Efesios capítulo 2, en el versículo 1, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y brinca el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentarnos con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Entonces está hablando de algo que ya pasó, salvos por la gracia de Dios con un propósito, unidos en Cristo, resucitados para sentarnos con Él por siempre en las regiones celestiales. Lo mismo que Santiago está diciendo en otras palabras: regenerados por Cristo, nacidos de nuevo por medio de Cristo, a través de la palabra de Dios, para que fuéramos ¿qué? Los primeros de sus criaturas, estos que compartimos la vida eterna con Él, a semejanza de quien Él es hoy. Versículo 7, para mostrar en los tiempos venideros de incomparable riqueza. Ok, sí. Y versículo 8, porque por gracia, de nuevo, ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La justificación es un acto soberano de Dios, y somos justificados solamente por gracia, solamente por la fe en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta del millón de dólares: ¿cuál es la definición que existe en nuestra mente, que existe en la mente de Pablo y en la mente de Santiago, de lo que es la fe? Ese es el challenge de hoy. Debemos saber también que, según lo que vemos en el texto de hoy, lo que encontramos en el Nuevo Testamento, la fe bíblica no se puede ver como algo separado de las obras. Sería, digamos, el punto número 2. La fe bíblica no se puede entender, vivir o ver separada de las obras. Porque ojo lo que encontramos en el texto de hoy. Versículo 14, hermanos míos, ¿de qué les sirve decir que tienen fe si no tienen obras? ¿Salva esa fe?, dice Santiago. No, la manera en que está escrito, no sé cómo se dice esto en gramática, pero es una pregunta que espera la respuesta no. ¿Sabe cómo se dice eso? Es la maestra. No hace una pregunta que obviamente la respuesta es no. De esa manera es que Santiago hace la pregunta: ¿acaso podrá salvar esa fe? No, esa es la respuesta. Versículo 17, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Vean la presencia. Si ustedes revisan ese texto, dependiendo de la versión que ustedes tengan, entre el 14 y el versículo 26, la palabra fe, y por eso es que es la enseñanza principal de esta sección, a la par de obras, pasa por lo menos de 6 a 8 veces, dependiendo de la versión que ustedes tengan. Santiago está haciendo una relación directa entre la definición de fe junto con las obras. Versículo 17 se los leí, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Versículo 20, qué tonto eres, ¿quieres convencerte de que la fe sin obras está muerta? Versículo 24, como pueden ver, una persona se declara justa por las obras y no solo por la fe. Wow, ese sí está un poco más challenging, ¿verdad? Porque acabamos de leer que Pablo dijo en Romanos 3:28 que sostenemos que somos justificados, es importante, justificados, no salvos, justificados por la fe y no por las obras. Y Santiago dice que, como pueden ver, una persona se declara justa, de nuevo, por la fe y no solo por las obras y no solo por la fe. Y el versículo 26
como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿cómo hacemos para relacionar esto con la enseñanza de Pablo? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, estamos llamados a utilizar diferentes herramientas que Dios ha provisto para poder entender algo que nosotros no deberíamos nunca creer que fue escrito para que yo lo entienda solo y fácilmente, ¿verdad? La Biblia fue dada ¿a quién? A la iglesia, ¿correcto? Técnicamente, quisiera los cristianos, pero no hay cristianos solo, todo cristiano es parte de la iglesia. Y en la iglesia hay personas que han sido llamadas a ser maestros y hay otros que han sido llamados a ser pastores. Entonces esas son unas de las herramientas que Dios ha dado para entender este texto, ¿correcto? También Dios ha dado diferentes herramientas técnicas, como la hermenéutica, para que uno pueda hacerle preguntas al texto. Después también nos ha dado, por su gracia, un montón de tecnología y demás, donde podemos hacer relaciones entre pasajes y demás. No crean que yo soy un genio o un erudito, ¿verdad? Tuve que pegarme una estudiada tremenda y buscar entre un montón de libros para poder enseñarles a ustedes. Pero siempre se me viene a la mente ese libro, que por cierto creo que se lo daba a Dani, no se lo he prestado todavía, de R.C. Sproul, que se llama Todos somos teólogos, ¿verdad? Todos estamos llamados a profundizar y a buscar en la verdad de Dios, a estudiar la teología, ¿verdad? Lo que enseña, las verdades que enseña la Biblia de Dios con diligencia y con todo lo que Dios nos ha dado. Bueno, ya va a cerrar ese paréntesis. Entonces, ¿cómo podemos entender mejor lo que Santiago está diciendo en relación a lo que Pablo enseñó en Romanos y enseña en sus cartas? Ok, número uno, para entender mejor la relación es necesario que profundicemos en la palabra obras. Y ya aquí empezamos a perder un poco. Ustedes saben que yo siempre los animo a que estudien la Biblia en diferentes versiones. Esta Biblia tiene 4 versiones y yo cuando preparo las enseñanzas por lo menos uso 2 versiones en inglés más. Eso es demasiado simple de hacer. En sus celulares lo pueden hacer y se van a dar cuenta y el espíritu les va a brincar cuando, por ejemplo, en inglés ustedes leen un pasaje que dice works y el mismo pasaje en otra versión pero dice deeds, no works, dice deeds, ¿verdad? Ahora, inglés no es nuestra primera lengua, es la de Ben, ¿verdad? Y la de Annie. Resulta que hay una diferencia entre work y deeds. Yo busqué todos los diccionarios y no llegué a tener una claridad total, pero más o menos deeds, que es la palabra que usa Santiago aquí para la traducción de la palabra ergon, que es la del griego, tiene que ver con una acción ante algo. Y la manera en que Pablo la utiliza, que es más works, está relacionada casi siempre con la ley de Dios. Entonces, si ustedes pusieron atención en los textos que yo estuve leyendo de Pablo, siempre dice, nadie será justificado por las obras de la ley. En la manera en que Santiago está escrito, y en eso la nueva versión internacional lo traduce deeds, hace una diferencia en esa relación y no aparece las de la ley, como lo usa Pablo, que ya empieza a hacer una diferencia en el entendimiento de la manera en que están escribiendo y por qué lo escriben de esa manera. Entonces, en el caso de Santiago, cuando él está hablando de obras, está hablando de las obras que vienen como resultado de ser cristianos. Las cosas que pasan como consecuencia natural de haber nacido de nuevo. Y aquí ya ustedes empiezan a decir, claro, tiene muchísimo sentido. Sí, todas las personas que han nacido de nuevo, de la misma manera en que Pablo habla, su corazón ha sido transformado y ahora el Espíritu de Dios vive en nosotros, son para cumplir un propósito, que ese propósito se ve, es visual por medio de las obras, solo por medio de las obras.
Y es aquí donde se vuelve o se empieza a construir esta idea de que es inseparable poder creer que alguien tiene fe y no tiene una manifestación visible de esa fe. Y por eso Santiago hace un fuerte hincapié en que si usted cree que usted tiene fe en este Jesús que yo estoy predicando, pero no tiene obras, esa no es la fe bíblica, esa es otra fe. Y ya vamos a hablar los ejemplos que Santiago da. Entonces, Pablo y Santiago creían exactamente lo mismo. Les voy a dar un ejemplo. En Romanos 11, versículo 6, dice que Pablo, y si es por gracia, dice, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Entonces ahí viene la palabra obras. Pero si usted va siguiendo la línea de Romanos, que ya leímos Romanos 3, ahora estamos en Romanos 11, de las obras de las que Pablo está hablando son las obras de la ley, que la gente buscaba cumplir en el judaísmo para poderse presentar aprobados ante la ley de Dios. Voy a abrir un paréntesis. Recuérdense que les está escribiendo a judíos. Entonces esto es lo que está pasando en este momento. Los judíos venían obras para declararse justos. En el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 20, ¿verdad? Jesucristo decía que si ustedes creen que van a entrar al cielo por medio de esa justicia, como la de los fariseos y la de los escribas, están equivocados. Se necesita algo muchísimo mejor, decía Jesucristo, parafraseando, que era la justicia de Él. Entonces, por esta justicia alcanzada por medio de obras, no. Estos que venían huyendo de Jerusalén, venían viviendo, tratando de alcanzar la justicia por medio de las obras. Llega Cristo y hace una enseñanza, ¿verdad? Esto es su ministerio de 3 años, y enseña que la justificación es por medio de la fe en Él. Y lo que pasa es que muchos de estas personas, probablemente lo que estaba pasando en estas iglesias, se relajan y empiezan a vivir una vida cristiana donde lo único que uno necesita hacer es creer en Jesucristo, pero ya no hay que hacer nada más. Yo no sé si eso le empieza a usted a recordar personas o a usted mismo, ¿verdad? Si usted es humilde, yo esta semana estaba pensando y yo decía, uy, yo soy en tantos momentos de mi vida, ¿verdad? Pero para usar un ejemplo radical, esas personas que viven una vida que no parece para nada la vida de Cristo aquí en la tierra. Personas que usted se sorprende cuando usted se da cuenta que ellos dicen ser cristianos y que tienen fe en Dios, pero no hay nada en su vida que refleje eso. Y que viven una vida donde están completamente entregados al pecado, pero que se creen justificados porque ellos tienen una fe en Dios. Y por eso estoy bien. Pero yo estoy bien así, yo creo en Dios. Y más, ha pasado, y esto lo digo con mucho respeto, que hay personas que mueren y después todo el mundo dice, uy, tenemos un angelito más en el cielo. Sí, él cree en Dios, pero su vida no refleja para nada esa fe bíblica. Y por eso es que tenemos que estar atentos de no estar engañados. Perdón, cierro paréntesis, he metido muchos paréntesis. De nuevo, Romanos 11, es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso, dice, la gracia no sería gracia. Está hablando de obras para la salvación o la justificación, esa declaración legal de Dios de que usted está aprobado en frente de Él. El mismo Pablo en Efesios capítulo 2, después de decir en el versículo 8 que la salvación es solo por la gracia, por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, dice inmediatamente en el versículo 10 que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces somos estas nuevas criaturas por medio de la fe con un propósito: cumplir obras. Cumplir obras. Obras buenas ante los ojos de Dios.
Entonces, aunque Pablo escribe de una manera distinta porque su público no era el judío ni estaba en el mismo contexto que el de Santiago, cree exactamente lo mismo que Santiago. Esta fe que salva tiene el propósito de producir algo visible, que son obras que Dios dispuso de antemano, dice, para que nosotros las pongamos en práctica. Aquellos que fueron creados en Cristo, jamás podríamos creer que Dios crea a alguien, es decir, lo hace nacer de nuevo por medio de Cristo Jesús y que no está esperando que esto pase. Somos hechura de Dios con un propósito. Unas obras que Dios dispuso desde la eternidad para que fueran cumplidas, buenas obras. Entonces, una fe que no cumple estas obras no es una fe que salva. No es esa misma fe de la que habla Pablo en Efesios en el 2, 8 y 9. No es esa fe, porque esa fe que fue un regalo de Dios, que nos justifica ante Dios en Cristo Jesús, es para producir buenas obras. De fijo. Porque ellos dos creen esto, tanto Santiago como Pablo, porque eso es lo que enseñaba Jesús. Un árbol malo no puede dar fruto bueno, y un árbol bueno no puede dar mal fruto. Esto lo estudiamos en el Sermón en el Monte también. No existe la opción de que haya un árbol bueno que no dé fruto. En ningún lado del Nuevo Testamento se dice que pueda haber alguien justificado ante Dios por medio de la fe bíblica que pueda vivir una vida que no refleje a Dios. En ningún lado. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la manera en que Santiago presenta este argumento? Esa fe bíblica no puede existir sin las obras. Y así como quien dice, la píldora se vuelve muchísimo más fácil de tragar, porque eso es lo que todo el Nuevo Testamento viene enseñando. Capítulo 5 del Sermón en el Monte, lo habíamos estudiado. Así dice Jesucristo: brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones, deeds, es traducido en unas versiones, o buenas obras, dicen otras versiones, works, para que vean sus buenas obras o sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Todos los que tienen la luz de Cristo, según el Sermón en el Monte, según las enseñanzas de Cristo, van a hacer brillar su luz, y esto se ve por obras. Entonces esto es importante, entender la manera en que ellos están hablando, porque hablan de la manera en que hablan. Otro de los detalles que podemos estudiar es la manera en que Pablo, para poder tener mejor relación con lo que está enseñando Santiago, se refiere a la salvación. Y para esto vamos a ver dos aspectos. Hay tres aspectos sobre cómo Pablo se refiere a la salvación en sus cartas: el aspecto pasado, el aspecto presente y el aspecto futuro. Pero el aspecto futuro no lo voy a enseñar porque creo que no tiene relación con lo que estamos viendo. Pero de nuevo, cuando vemos Efesios 2:8, Pablo está hablando en pasado. Ustedes han sido salvados mediante la fe, dice. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no es por obras. Entonces, la justificación o la regeneración, si me permiten usar ese término también, o el nuevo nacimiento, pasa solo por la obra soberana de Dios y una vez, y después vivimos como cristianos. ¿Correcto? ¿Me van siguiendo? Sí. Pero vean cómo Pablo escribe en Filipenses 2, versículo 12. Esto lo estudiamos también cuando estudiamos Filipenses. Dice: amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor.
La versión en inglés dice, work out your own salvation with fear and trembling. Trabajen, obren, actúen, ocúpense en su salvación. Entonces, Pablo está hablando ahora de salvación, pero en tiempo presente. Habíamos dicho que la mejor palabra para nosotros entender fácilmente de lo que Pablo está hablando es de la santificación, de cómo los cristianos ahora, no solo en Dios, pero un conjunto entre nosotros y Dios, buscamos la piedad, buscamos la santidad, buscamos ser santos como Cristo es santo. En este caso, la palabra obras es presente, es algo que Pablo enseña que tiene que estar pasando constantemente en nuestras vidas para santidad. Exactamente lo mismo que Santiago enseñó cuando dice: ocúpense de su santidad cuando estén en diversas pruebas, yendo a la presencia de Dios, que de Él van a recibir todo consejo sabio. ¿Para qué? ¿Para quedarse en la silla? No, para caminar, para actuar, para hacer obras. Es exactamente lo mismo dicho de diferentes maneras. Si usted actúa, la manera evidente para mí que estoy afuera es que usted está orando, usted está haciendo algo, obras, ¿verdad? Acciones. Entonces, de nuevo, la manera en que Santiago está hablando de la fe en su carta va de la mano completamente con la enseñanza paulina y de todo el Nuevo Testamento. Debemos saber que la fe bíblica no puede estar separada de las obras, y que esta fe, ¿verdad?, nunca puede ser la creencia de un cristiano, que no es necesario que hayan obras de justicia en su vida para verdaderamente poseer la fe bíblica. Estarían engañados. Ahora, cuando Santiago nos enseñó en el capítulo 1 sobre no solo ser hacedores, sino también no solo ser oidores, sino ser hacedores, ¿verdad? De nuevo, no es solo escuchar y un asentimiento intelectual de que sí, yo creo exactamente todo lo que me están diciendo, sino que también lo hagan y lo lleven a la práctica. Dice, no se engañen, ¿verdad? Estaríamos engañándonos si creemos que podemos vivir o somos verdaderamente cristianos gracias a una fe que salva, y esto no se ve en nuestras obras. Nosotros queremos redefinir en nuestra vida y en la vida de las personas lo que es la fe bíblica. Si pudiéramos decirlo de esta manera, aprendamos a vivir una fe donde los dos componentes que la integran serían creer y actuar. No puede ser simplemente creer si no está actuando. Si esto es de manera general en su vida, usted no conoce a Jesús. Y si usted cree en cosas que está escuchando en la palabra de Dios y no actúa, su fe es una fe pobre, es una fe débil, y nadie debería de querer eso en su vida, porque ahora entiendo que una buena fe es la que cree y actúa. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué esto es tan importante? Porque Santiago dice, ¿acaso alguien puede ser salvo por esa fe? Nosotros queremos llamar a la iglesia, no solo Casa Vida de Lozada, sino la iglesia en general, a cuestionarse cuál es esa fe que tiene. Yo creo que todos podemos, con mucho respeto y sin ponernos en la posición de juez, cerrar nuestros ojos y pensar en amigos que proclaman tener fe en Jesús, pero su vida no lo muestra. Nosotros tenemos que poder aproximarnos a ellos en amor y hacerles ver que esa fe, la fe bíblica que salva en Cristo Jesús, por fuerza viene acompañada de obras de justicia.
obras agradables ante los ojos de Dios. El texto nos habla de 3 tipos de fe. De manera resumida, existe la fe de los demonios y esta fe no salva. Dice, pues bien, versículo 18, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, dice Santiago. También los demonios lo creen y tiemblan. Esta es una forma de fe que no conduce a la salvación. La fe de los demonios es una fe que cree en Dios, cree en Jesús, pero odia el mensaje que Jesús trae y odia al mensajero. Verdaderamente son palabras fuertes si uno cree que hay personas que tienen ese tipo de fe, pero yo creo que sí. Hay personas que de alguna manera dicen creer en Dios y odian lo que escuchan en la palabra de Dios y no quieren tener relación alguna en el día a día con Dios. Esa fe no salva. Esta fe de los demonios es clara en el Nuevo Testamento, cuando Jesús sana al gadareno. Dice que cuando Él se aproxima a este que está endemoniado, los demonios dicen, Hijo del Altísimo, ¿verdad? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Ellos saben quién es Jesús. De alguna manera reconocen quién es Él. Lo odian y odian el mensaje que traen. Pero un simple asentimiento, que es lo que Santiago está diciendo, simplemente decir yo creo en Dios y yo creo en la Biblia, pero que esto no se vea reflejado en las obras, es exactamente lo mismo que están haciendo los demonios. Eso es básicamente lo que Santiago está diciendo. No vivamos esa clase de fe. No vengamos a la iglesia creyendo en que esto es agradable a Dios y que lo único que tengo que hacer es sentarme una hora a sobrevivir y no caer dormido en la banca y después me voy a la casa sintiéndome justificado por esa obra que yo hice. Nosotros deberíamos de orar, porque claro, es difícil, por entender la bendición que hay en venir aquí para aprender sobre lo que Dios desea que yo haga en mi vida, emocionados de poder practicarlo. Todos somos así, tenemos que ser así también en nuestro caminar cristiano. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, iba a decir Gabo, pero no, lástima, 6 personas que practicamos Jiu-Jitsu. Todos vamos a clases emocionados de lo que Dani nos va a enseñar, y cuando termina la parte de la técnica hay un rush dentro de uno de poder poner en práctica lo que le acaban de enseñar. Eso es lo natural. Cuando Tao va a clases con su papá, ¿verdad?, y le explican algo nuevo, hay algo dentro de él que le empiezan a picar los pies, como que ya quiere meterse al agua para ir a practicar eso que le acaban de decir. Ese es el mismo sentimiento. ¿Por qué tenemos ese sentimiento? Porque yo tengo fe en Dani. Yo tengo fe en Dani. Yo sé que es un excelente profesor y me va a enseñar algo que es bueno para mejorar mi jiu-jitsu. Tengo fe en él. Entonces voy a las clases emocionado por aprender, para aplicar. ¿Por qué Tavo también se comporta así con su papá? Porque él tiene fe en su papá. Conoce a su papá, lo ha visto surfear, sabe que es un excelente surfeador, escucha los consejos de su papá y por la fe que tiene en él, tiene ganas de ir a practicarlo. ¿Cómo somos nosotros con Jesús? Venimos a la iglesia con esa misma emoción que vamos a las clases de Junior. Por cierto, todos deberían ir a la clase de Junior para entender mejor esta enseñanza. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. Dice esta persona, que algunos creen que es Santiago y otras personas que dicen que es una conversación, un ejemplo que Santiago está usando.
¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. ¿Por qué dice esto? ¿Tú crees que hay un solo Dios? De nuevo, el público de Santiago. ¿De dónde viene esto? Probablemente de Deuteronomio 6, capítulo 4, la famosa Shema, una de los textos que Dios mandó al pueblo judío a repetir, decía de esta manera: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Israel, el pueblo de Dios, repetía la Shema constantemente. Entonces, cuando Cristo viene a la tierra y en el tiempo de Santiago, se encuentran a un montón de personas que dicen tener fe en Dios y se saben de memoria la Shema, y probablemente por eso Santiago lo está citando, pero que no actúan conforme a lo que dicen que creen. Cuando más bien la Shema es un llamado a actuar. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verbo, una acción. Ame, ¿cómo? Haga obras. Tiene que actuar. Estas palabras que yo te mando, dice el versículo 6 de Deuteronomio, continuando sobre la Shema, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si alguien cree que el Señor Dios, este Señor, es un Señor, se va a ver de todas maneras según la Shema. Se va a ver en la manera en que ama, se va a ver en la manera en que habla, se va a ver en la manera en que enseña, se va a ver en su familia, se va a ver en la manera en que decir simbólicamente pinta los versículos y las verdades bíblicas por toda su casa y las anda aquí en medio de sus ojos. Por todos lados se va a ver esa fe que dice tener cuando proclama: oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Esa fe, esa proclamación viene según la Shema, según toda la Biblia, acompañado de obras que son la prueba visible de la fe genuina. Esa fe de los demonios es una fe muerta. La segunda fe que encontramos es una fe equivocada. Esta tampoco salva. No es esa fe bíblica, es una fe de los oidores, pero no de los hacedores. Es una fe que no actúa. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse, carece de alimento diario, y usted le dice: hey, que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Esto no significa que cada vez que usted a alguien le pida algo, usted le tiene que dar por fuerza, porque si no, no tiene fe. Esa no es la enseñanza de este pasaje. Lo que está diciendo es que, de nuevo, si usted, ¿verdad?, de la manera en que está escrito, supongamos que un hermano o una hermana, si supongamos que usted está aquí y que usted dice: sí, yo soy parte de Casa Vida Nosara, del cuerpo de Cristo aquí en Nosara, y todas estas personas por mi fe en Dios son mis hermanos y mis hermanas. Entonces usted dice que esos son sus hermanos y sus hermanas, pero no se ocupa por ellos. Es mentira. Su fe no es verdadera. No hay obras, no hay un verdadero sentimiento en su corazón que lo haga actuar de la manera en que encontramos que actúa Cristo. Dice: porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber. Y de repente dicen: Señor Jesús, pero ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo fue que te dimos de comer? ¿Y cuándo fue que te dimos de beber? Y Jesucristo dice: si lo han hecho por alguno de mis hijos, es como si me lo hubieran hecho a mí. Hay una acción por creer en que Jesús es quien Él es. Gálatas capítulo 6, versículo 9: no nos cansemos de hacer el bien. De nuevo, obras.
Juan capítulo 15, versículo 12, Jesucristo: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. ¿Cómo ama uno a una persona si no es por obras? Solo de palabra. Es decir, para los que están casados, ya han vivido esta experiencia. Mi amor, te amo, mi amor, te amo, mi amor, te amo, mi amor, ¿me puedes lavar los platos? No, estoy súper cansado. Ok, ¿puedes sacar el compost? Yo, a estas horas, de noche. ¿Puedes hacer algo por mí? No, tengo demasiadas cosas que hacer por mí. No es amor. Gálatas 6, capítulo 2: sobrellevad los unos las cargas de los demás, es decir, llevemos entre nosotros las cargas de los demás. Santiago 1:27, ya lo leímos: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, guardarse sin mancha del mundo. Esa fe que nos declara parte del pueblo de Dios tiene que venir acompañado por las obras que caracterizan el pueblo de Dios. Si no, no es la fe genuina, y es esta fe equivocada que tampoco salva. Y para terminar, de nuevo, esta fe que salva, cerrando con lo que Santiago está argumentando, que no es una fe diferente o una doctrina confusa, sino que es una definición clara de que la fe es creencia más una respuesta visible que se identifica, según las palabras de Santiago, como obras. Santiago lo que está afirmando es que las obras son un componente inseparable de la fe genuina. Cuando usa el ejemplo de Abraham al final del texto, esto es lo que él está diciendo. Nuestro padre Abraham, dice, no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Eso es lo que está diciendo. Fue declarado justo ante toda la humanidad. A partir de ese momento es que Abraham se conoce como el padre de la fe, no antes, ¿verdad? Antes, si ustedes estudian, esto pasa en el capítulo, en el capítulo 22, es cuando Abraham es llamado a presentar a Isaac. Si ustedes estudian el Abraham desde el capítulo 15, ya les voy a decir por qué. Dice, voy a volver al texto de Santiago, versículo 22, ¿ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección. No es que inició, sino que llegó a la perfección, es decir, esa fe que está siendo perfeccionada a través de las pruebas, por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura. Y ojo esto, dice, así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Eso pasa en el capítulo 15 de Génesis. Y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando por medio del ejemplo de Abraham? Que Abraham es declarado justo, es decir, ante los ojos de todos nosotros que podemos ver la vida de Abraham ahora desde lejos, cuando por la fe que ya había mostrado en el capítulo 15, sus obras se van perfeccionando hasta que sucede lo que pasa en el capítulo 22. Me veo toque, pero lo entendieron. En el capítulo 15, Dios se acerca a Abraham y le dice, te daré descendencia, serán bendecidas a través de tu descendencia todas las naciones. Abraham le cree a Dios y por creerle a Dios se le tomó como justo, ¿verdad? Ese es el capítulo 15. Pero ahí después pasan un montón de cosas. Trata de tener la descendencia por medio de Agar y nace Ismael. Después anda diciendo que su esposa Sara es la hermana, como para que los reyes no le caigan encima y le den palos, ¿verdad? No es un gran ejemplo de creer lo que Dios le dijo en el capítulo 15.
pero va pasando por un montón de pruebas hasta que llega al capítulo 22 y muestra esa fe ya perfeccionada por medio de sus obras, para que, dice Santiago, se cumpliera lo que ya había sido declarado por Dios, la escritura, lo que dice en el capítulo 15, de que fue justo ante los ojos de Dios. En otras palabras, de nuevo, si usted dice estar justificado ante los ojos de Dios y con el pasar de su vida no se van mostrando obras que demuestren esta justificación, su obra de su fe está muerta. No es la fe de Abraham ni la fe de Rahab, que en el capítulo 2 de Josué dice conocer a Dios, confiesa saber quién es Dios, lo que Dios ha hecho en Egipto y lo que Dios está haciendo ahora sobre su pueblo, y por esa razón abriga a los mensajeros y desvía a los que los andaban buscando. Por la fe en quien Dios es, actúa. La manera en que se mostró la fe de Rahab fue por sus obras. No podemos entender o vivir una fe bíblica que no tenga obras. Sin obras, la fe no es verdadera fe. La fe tiene un propósito, que es crecer en nosotros y dar frutos. Ahora, cuando hablamos de la palabra del sembrador, lo mismo. Reciban ustedes con humildad, dijo Santiago en el capítulo 1, la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Si uno no recibe con humildad esa semilla en buena tierra, no da fruto, no es salvo. Si usted recibe verdaderamente por medio de la fe esa semilla y cae en buena tierra, que es lo que dice la palabra del sembrador, da fruto de fijo. Va madurando esta fe poco a poco por medio de la prueba. Es una fe que está viva. De nuevo en las palabras de Pablo, ¿verdad? Que es, como diríamos, el opuesto a la manera en que escribe Santiago, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada. Es decir, las obras relacionadas a la ley no significan nada, sino, dice, la fe que obra por amor. Entonces, va de nuevo. En Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe, este es Pablo, que obra por amor. De nuevo, una relación entre la fe genuina y la respuesta en amor. Esta es la fe que poco a poco se va desarrollando en nuestro proceso de santificación. Es una fe que trae pureza, respuesta según lo que Dios va haciendo en nuestra vida. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que yo deseo y logrado el propósito por el cual la envié. La palabra de Dios transforma. Y Dios asegura de que esto va a pasar, no es opcional. De nuevo, constituye al final de cuentas, las obras llegan a ser la única evidencia visible de la verdadera fe. Cierra Santiago diciendo, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y ellos estaban entendiendo exactamente lo mismo que entendemos nosotros. El cuerpo está compuesto por la persona está compuesta por un cuerpo y por un espíritu. Ninguno de nosotros se le ocurriría creer que va a estar vivo si no tiene la carne, y ninguno de nosotros se atrevería a pensar que puede estar vivo si no tiene el espíritu. De ninguna manera vivamos una vida cristiana que cree que tiene fe en Jesús si no se está viendo materializado en nuestras obras. ¿Ok? Muy bien.
¿Alguien quiere comentar o hacer alguna pregunta? Si no, al final podemos hacerlo. También los músicos nos van a cantar una última canción para adorar a nuestro Señor. Otra de las maneras en que se ve materializada nuestra fe, ¿verdad? Si creemos en que el Señor es digno de nuestra adoración, es por medio de cantar canciones de alabanza a Él. Y nosotros, mientras ellos se alistan, vamos a orar. Entonces, sí. Que si las obras, perdón. Exacto. Exacto. Ese es el rico ejercicio. Y yo creo que la palabra de Dios no tiene el afán de hacernos, de llevarnos a pensar, ¿verdad? Que eso es lo que el enemigo tal vez podría tratar de hacer, que nosotros no tenemos fe en Cristo, ¿verdad? Pero sí el rico ejercicio de descubrir como cristianos en qué estado está nuestra fe, digamos, qué tan fuerte o fortalecida está nuestra fe en Jesús. Y eso se ve, claro, revisando a ver cómo están nuestras obras. Por ejemplo, ahora dije esto y me quedé pensando. Si a nosotros, vamos a ver, si a nosotros no nos gusta cantar en la iglesia, por decirte algo, ¿verdad? Puede ser que nuestra fe no esté fortalecida, no tenga claridad en el entender de por qué cantamos en la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos que es la manera en que le presentamos adoración a un Dios que es digno de toda nuestra adoración, y que por medio de cantar en la iglesia canciones que nos hacen proclamar quién Él es, y de esa manera le estamos adorando, ¿verdad? Debería de llevarnos a una actitud de alegría cada vez que más bien van a cantar. Y a mí, yo recuerdo momentos en mi vida donde yo más bien decía, ahí, otra canción, ¿verdad? Y escucha, o pareciera que todo el mundo está matizado, más bien están durando mucho, y yo más bien tengo un hambre y ya yo me quiero ir, ¿verdad? Entonces, puede ser que mi fe, en ese sentido, esté débil, en ese área de mi vida, porque las obras no muestran relación con lo que se supone que yo creo o entiendo, ¿verdad? De que esa es la manera en que estamos adorando a Dios como congregación hoy domingo. Entonces, claro, revisar nuestro día a día, a ver cómo lo que estoy recibiendo se está materializando en mi vida, me podría llevar a hacer un diagnóstico de mi fe con la intención de crecer y de fortalecer esa fe. Y a veces simplemente se empieza por aceptarlo y orar. Señor, estoy dando cuenta de que mi fe es débil y te necesito, ¿verdad? Ayúdame. Vieran ustedes cuántas veces yo le oro a Dios que me ayude simplemente a ser sensible de la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, de que cuando yo escucho que estoy haciendo algo de una manera equivocada ante sus ojos, el Espíritu me brinque y me diga hay algo mal, para yo frenar y ponerme a pensar, ¿verdad? Porque de que hago cosas mal todo el día, a todas horas, así es. Pero también confío en la primera parte de la carta, ¿verdad? Donde dice que el Señor está conmigo siempre para darme sabiduría para enfrentar el día a día. Entonces, si eso está ahí, yo lo que necesito es ser atento a eso,
para poner mi fe ahí, creer, creyendo en que es el consejo de Dios, actuar de la manera en que Él me llama a actuar. Entonces sí, es un muy buen indicador para ver cómo estamos. Bien, ok, oremos entonces. Señor Jesús, gracias te damos de nuevo por tu palabra, Señor, por esta noche que nos has permitido reunirnos. Gracias porque, Señor, tenemos este lugar donde de una manera libre, Señor, y cómoda podemos escuchar de tu palabra, Señor. Así que te pedimos que nos incomodes espiritualmente, Señor, para poder abrazar las verdades que nos confrontan hoy, Señor, no dejarlas que se escapen de entre nuestros dedos y poder caminar en dirección de ellas, Señor, en dirección de tu santa voluntad. Padre, yo creo que todos somos confrontados por esta enseñanza y te pedimos que nos ayudes a ver con claridad, Señor, para aquellos que no tienen una fe genuina, si no la tienen, poder encontrarla en ti, Jesús, y disfrutar el caminar contigo, Señor. Pero para aquellos que confiamos en que estamos unidos a ti, reconocer, Señor, cómo fallamos y poder ver los llamados que vamos a encontrar en esta carta, Señor, a vivir, a practicar, a tomar acciones que vayan de la mano con estas verdades que vamos encontrando, Señor, y tener la fortaleza para cumplirlo, Señor, y perseverar en ellas, Señor. Te lo pedimos, Jesucristo. Les damos una bendición sobre las personas aquí, los que nos ven en la casa, Señor, sobre tu iglesia, aquí en el otro lado del mundo, Señor. Bendícelos, dales fortaleza, Señor, y ayúdanos a descansar en ti siempre, Jesús. Amamos, en tu nombre oramos. Amén. Así como lo decía Dani, tomemos este tiempo como una oportunidad para a través de nuestras voces proclamar la verdad de Cristo, y que durante esta semana el Dios que vamos a adorar ahorita, nosotros procuremos caminar reflejándolo y ser luz a través de nuestro caminar. Grande miseria.
bendiga. Tengan una hermosa semana. Saluden a los que no han visto.